Precisamente para hablar de las carencias que puede registrar el sistema hospitalario en México, vamos a enlazarnos con el doctor Héctor Hernández Llamas, especialista en salud pública. Usted lo conoce, ha estado con nosotros aquí. Es una voz muy experimentada, con mucha trayectoria, una voz autorizada para hablar de estos temas. Doctor, como siempre, un gusto estar con usted. Lo saludo. Hola, Yoli, qué gusto saludarte después de algún tiempo de no haber tenido la fortuna de hacerlo. Así es. Encantado de estar con ustedes. También me da gusto saludarlo y ver que está bien de salud. ¿Cómo evalúa al sistema de salud mexicano? Porque es una situación que se viene deteriorando año con año, sexenio tras sexenio, pero en este momento enfrentamos una pandemia de coronavirus y hemos visto pues no muy buenos resultados, tanto en la pandemia como en otros padecimientos, porque no hay hospitales o no hay medicamentos. Pero ¿cómo evalúa usted al sistema de salud? La historia del sistema de salud en México es de altibajos. Ha tenido momentos de gran crecimiento, de extraordinario desarrollo. Hago mención rápido de, por ejemplo, el surgimiento del programa IMSS-Coplamar, que ha ido cambiando de apellido conforme cambia el presidente en turno. Ahí está, sigue siendo una forma de proveer servicios a la población en el medio rural, particularmente indígena, extraordinariamente eficaz. Contra viento y marea, después hubo éxitos como el que prendió el maestro Kumate del programa de vacunación universal, que lograron niveles de cobertura extraordinarios y se erradicaron o se contuvieron los brotes de muchas enfermedades contagiosas. Luego está más recientemente el mal denominado Seguro Popular. Yo insisto en que es el sistema de protección social en salud. Una cosa es el sistema, su diseño, su concepción, y otra cosa fue su terrible y muy corrupta instrumentación. Gozó de una cantidad enorme de dinero, entre otras el 2% del presupuesto que en la iniciativa de ley que se aprobó por allá del 2003 para entrar en vigor el 2004, contemplaba precisamente para infraestructura de servicios médicos en comunidades y zonas de alta y muy alta marginación, particularmente rurales. Debo decir, ya lo he señalado en otras ocasiones, que esta contribución fue gracias al debate que se dio en el Senado de la República. No estaba en la iniciativa que mandamos por parte del Ejecutivo al Congreso, y eso permitió que se ampliara significativamente la infraestructura para atender a estas poblaciones que aún a la fecha siguen rezagadas. Vino una etapa de alto crecimiento en el gasto, pero también, y ahí está lamentablemente la muestra y las denuncias, un enorme grado de corrupción en la instrumentación del sistema de protección social en salud, el llamado Seguro Popular. Indefendible, indefendible. No así el sistema de protección social. Y en este momento, cuando ya se conoce, por ejemplo, el presupuesto para el 2021, y algunos hablan de la expectativa que hay respecto a los recursos, cómo se va a distribuir este dinero, porque también está ya la implementación, la entrada en marcha del INSABI en una parte importante, pero también pues debe de haber recursos suficientes para comprar la vacuna del coronavirus. ¿Cómo evalúa este presupuesto? Mira, el presupuesto va declinando y se ha transformado después de la derogación del capítulo correspondiente al financiamiento de los servicios de salud para la población no asegurada. Es una enorme caja negra y poco transparente. El hecho es que para los presupuestos, el actual, el en curso, para los años venideros, pues ya se gastaron el dinero que había en los fideicomisos. No es solo el fondo de gastos catastróficos. El fondo de gastos catastróficos es un pedazo. Era el 8% del presupuesto total, que estaba para un conjunto determinado de enfermedades. Entre ellas, por cierto, la atención a niños con cáncer, Sí. Y todo lo relacionado antirretrovirales para el tratamiento de
el VIH-Sida. Ya se lo gastaron. ¿En qué? ¿Quién sabe? Ese dinero no estará más. Debo señalar que hace alrededor de 10, 11 años, cuando surgió el problema de una pandemia que no alcanzó a tener los niveles de devastación por la que estamos padeciendo actualmente, precisamente el Fondo de Previsión Presupuestal, el 1% del presupuesto, le permitió al gobierno en aquel entonces, a cargo de Calderón y el doctor Córdoba en la Secretaría de Salud, resolver eficazmente la disponibilidad de medicamentos para el brote por el H1N1. Hace 10, 11 años de eso. Ahora no existen esas reservas. ¿En qué se ha gastado? ¿Quién sabe? Hubo grandes anuncios al principio de esta administración de que la subsecretaria a su cargo en aquel entonces de la parte de rehabilitación de la infraestructura, que hace unos cuantos semanas renunció, pues nunca se dio cuenta de qué se hizo y qué no, y no se hizo. Al final del día no se sabe. En una palabra, el dinero no alcanza y no se sabe cómo se administra, ni qué rol, ni qué obligación, cosa que sí estaba en la versión anterior de la Ley General de Salud, deben de tener los gobiernos de los estados. Toda esa arquitectura financiera se desmanteló y se dejó por una simple llana bolsa de dinero que al parecer se dispone a discreción. ¿Y cuáles serían las claves para, por un lado, combatir la corrupción, mejorar la administración pública, destinar los recursos y que sean utilizados para el etiquetado que se está presuponiendo en un presupuesto? ¿Cuáles serían estas claves para mejorar durante esta administración, lo que resta del sexenio, el sistema de salud y alcanzar esa promesa del gobierno actual de tener el mejor sistema de salud? En primer lugar, no echar por la borda lo que sí sirve. Sí. No descartar lo que estaba bien concebido y bien hecho y que había logrado lo que en otros ámbitos de los servicios públicos, particularmente los servicios sociales, no se había logrado, que es la participación comprometida y clara de los gobiernos de los estados en aportar para el cuidado de la población en sus territorios. Eso estaba muy claro, había un señalamiento claro y firme de qué estaba protegido y qué no, porque simple y llanamente era un principio de ética y de estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ley, el señalar para qué existe dinero y qué se puede cubrir y qué no. Es, en primer lugar, entonces, recuperar lo que vale la pena, que por cierto, cuando se discutían las modificaciones a la Ley General de Salud, algunos grupos parlamentarios precisamente pedían, postulaban que se mantuvieran esas otras cosas y sí, por supuesto, se corrigiera lo relativo al ejercicio corrupto de los servicios. Pero la corrupción en el ejercicio de los dineros del denominado Seguro Popular venía desde las cúpulas hasta los últimos niveles administrativos en muchos y muy diversos estados de la República. No le han echado una mirada, Yoli, al 2% para infraestructura. El arreglo era muy claro y por ahí es algo que me decían también, elefantes blancos. Sí. A alguien se le ocurrió el capricho de que querían hacer un hospital y era un hospital de 40, 50 camas suficientes, entonces decían que había que hacer uno de 100. Si costaba, por decir algo, $1,000,000 la cama hospital, decían que costaba $1,500,000 y luego les decían quién debía de construirlo. Eso fue una forma en la que, olvídate de compra de medicamentos o subrogación de servicios con costos inflados. En ese fondo se distribuyeron y se pues, prácticamente robaron una cantidad enorme de recursos y dio pie a infraestructura que ahí está tirada o en medias y sin recursos para operar. Entonces, en resumen, diría yo, recuperar lo que es útil, se mostró válido
y establecer formas más claras de supervisión y verificación de los ejercicios de los recursos. Los primeros responsables eran los comisionados del Sistema de Protección Social en Salud de dar cuenta de los dineros y en qué se estaban usando, y al parecer fueron negligentes en esa materia, todos. ¿Usted podría hacer alguna evaluación respecto a la infraestructura hospitalaria que hace falta en el país o aquella que se quedó en transición, que a lo mejor hay recursos, que incluso está el cascarón del edificio pero que no se ha concluido y hace falta? Es un asunto, sí, que ha estado siempre en discusión. Existió un plan maestro de infraestructura que conjugaba las capacidades de las principales instituciones públicas de este país, el Seguro Social, el ISSSTE y, por supuesto, los servicios descentralizados de salud, o sea, la Secretaría de Salud. Y ese plan maestro, aunque sujeto a caprichos gubernamentales, desde el presidente en turno o al gobernador del estado correspondiente, estaba sujeto a muchas presiones, me tocó vivirlas, era un plan razonablemente rector. Lo que nunca se ha logrado es un tema de la provisión, digamos, cruzada de servicios, en que los no derechohabientes de la seguridad social puedan acudir a una clínica familiar del Seguro Social o del ISSSTE y viceversa. Han sido intentos sostenidos, pero realmente muy poco fructíferos. Se han quedado limitados a unas cuantas intervenciones y muchos problemas de la denominada facturación cruzada. Eso no quiere decir que haya, como se pretendió, un solo proveedor único público, que luego tuvieron que recular porque se dieron cuenta de que no había manera de que eso se lograra al inicio de esta administración, pero no se ha podido conformar un sistema articulado de provisión de servicios entre los diferentes proveedores públicos. Sí. Esa es una cuestión en curso y que el INSABI no está previsto para eso. No, en ninguna de sus previsiones y en lo que lleva hasta la fecha de instrumentación, que vaya a saber qué sea, no se visualiza que eso esté en curso. Tan solo, por ejemplo, el INSPERA, por fortuna, mantiene su autonomía y vida propia y provee más y mejores servicios a la población no derechohabiente. En el caso, estaba viendo el ejemplo de Chiapas. En Chiapas, ese programa ha sido fundamental para atender lo que la Secretaría de Salud nunca ha podido. Desde el 94 que me tocó a mí estar en Chiapas, no abrimos un centro de salud de los compromisos para la reconciliación. Todos fueron unidades médicas rurales del entonces IMSS Solidaridad. Nos quedamos con eso, doctor Héctor Hernández. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Encantado, Yoli. Saludos desde Mazatlán. Saludos hasta allá. Hasta luego.